Vamos a comenzar con esta primera parte de vasculitis. Las vasculitis las podemos definir como procesos inflamatorios de los vasos sanguíneos, que pueden ser de vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano calibre o de pequeño calibre. Comenzaremos viendo las etiologías. Fíjense en esta torta, las podemos dividir en vasculitis primarias, o sea que no tienen una causa conocida, y fíjense que son la mayoría, y en una menor escala tenemos las secundarias. O sea, la primaria es cuando tenemos el proceso vasculítico sin causa responsable conocida. Las secundarias son secundarias a algo, por ejemplo, a enfermedades sistémicas autoinmunes, como puede ser lupus y artritis reumatoidea, y otras más, pero estas las ponemos como ejemplo. A procesos infecciosos como la endocarditis infecciosa, eso lo hemos visto en cardiología el año pasado. Neoplasias, cualquier neoplasia, pero predominantemente las que son oncohematológicas. Y por último, fármacos, y dentro de los fármacos en nuestra experiencia lo que más hemos visto es por antibióticos y AINES. La clasificación de las vasculitis siempre se realiza en base a qué tipo de vaso sanguíneo toma o compromete. Entonces pueden ser grandes vasos, como puede ser la aorta o las ramas inmediatas de la aorta, los vasos de mediano calibre, los vasos de mediano calibre que comprenden las arterias viscerales y musculares, y los vasos de pequeño calibre, que ahí involucra arteriolas capilares y vénulas, y recordar de que hay muchas vasculitis que son de vasos de pequeño calibre que pueden asociarse a lesiones de vasos de mediano calibre. Esta es la clasificación de vasculitis que se sigue usando al día de hoy, que es la clasificación del consenso de Chapel-Hill, que esta clasificación es exclusivamente para vasculitis primaria. Chapel-Hill es una ciudad que está en Carolina del Norte y que tiene una famosa universidad, como ven ahí en la foto, y en esa universidad donde se hizo esta primera clasificación en 1993. Hubo posteriores, la última de todas, que ya del 2012 para acá, es la que sigue vigente a la fecha, y este consenso de Chapel-Hill lo que hizo es, de acuerdo al tamaño del vaso sanguíneo, hacer la clasificación de las vasculitis. A grandes rasgos, de grandes vasos tenemos la arteritis de la temporal y la polimialgia reumática, que son entidades que se pueden asociar hasta en un 50%. Y también dentro de grandes vasos estaría la arteritis de Takayasu. Dentro de las vasculitis de vasos medianos tenemos la panarteritis nudosa, que es la pan con N, y la enfermedad de Kawasaki. Y dentro de las vasculitis por pequeños vasos, ahí tenemos las que tal vez vemos más frecuentemente los clínicos, el Wegener, o sea, la granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica, que es la PAM con M, el síndrome de Schuh-Strauss, la púrpura de Schönlein-Henoch, la crioglobulinemia esencial y las vasculitis leucocitoclásticas cutáneas. Hay otras que también se han ido agregando, por ejemplo, el Buerger lo ubican acá en vasculitis de vasos medianos, el Goodpasture estaría ubicado en vasculitis de vasos pequeños, y también el último consenso de Chapel-Hill incluyó algunos otros tipos de vasculitis que pueden afectar cualquier tipo de vasos, pero esto es más para que se aprenda en un posgrado que en un pregrado, como por ejemplo la enfermedad de Behçet, la vasculitis del sistema nervioso central, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de la etiopatogénesis, o sea, cómo es el mecanismo de producción de una vasculitis. Fíjense, todos estos factores que tenemos acá con este color verde son los que provocan el daño vascular e inician todo el proceso inflamatorio. En primer lugar, tenemos los anticuerpos, que pueden ser autoanticuerpos, anticuerpos antifosfolipídicos o los ANCA, que son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo.
Otra posibilidad es por depósito de inmunocomplejos circulantes a nivel vascular, provocando el daño. Generalmente acá ocurre con activación del complemento, sobre todo fracción C3 y C4. La puesta en marcha de las citoquinas proinflamatorias, sobre todo la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. La acción de las crioglobulinas, la acción directa de gérmenes como bacterias y virus, y la activación de linfocitos T. Cualquiera de estos provoca un daño vascular que se traduce inicialmente por un proceso inflamatorio de la pared, como pueden ver ahí, con necrosis de la pared. Es un proceso inflamatorio con necrosis a nivel de la pared. Que en una etapa avanzada, fíjense que ahí yo todavía tengo algo de luz, en una etapa avanzada ya tenemos un vaso que se va cerrando, como dice ahí el scarring. El scarring vendría a ser la cicatrización, o sea, se ocluye la luz vascular y el resultado entonces de la vasculitis va a ser una isquemia. ¿Dónde? Y bueno, depende del órgano que comprometa, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces fíjense, todos los factores que provocan un daño vascular, proceso inflamatorio con necrosis de la pared, y terminan obturando el vaso y provocando isquemia. Las manifestaciones clínicas de las vasculitis van a depender primero del tipo de vaso comprometido, si es grande, mediano o pequeño. Eso es muy, pero muy variable. En segundo lugar, va a depender de la localización. ¿Cuál es el órgano isquemiado? ¿Es sistema nervioso central, sistema nervioso periférico? ¿Es el riñón, el corazón, el pulmón, la piel, etcétera? Depende dónde se ubique la lesión. Y, en tercer lugar, de acuerdo a la extensión. Hay vasculitis que tienen solamente manifestaciones cutáneas, hay vasculitis que tienen solamente manifestaciones sistémicas, y hay vasculitis que tienen tanto las cutáneas como las sistémicas. Para poder entender bien las manifestaciones clínicas, nosotros vamos a dividir en cutáneas y en sistémicas para así lo pueden aprender bien. Las manifestaciones cutáneas, o sea, ¿qué es lo que se puede ver en la piel de una persona con vasculitis? Bueno, las lesiones son estas 5 que tenemos acá. La púrpura con pápula, o sea, la púrpura palpable. La púrpura palpable es un dato semiológico fundamental y muchas veces esa pápula, acompañando a la púrpura, se necrosa en el medio, en el centro. A veces tienen necrosis pura, que puede ser una necrosis digital, ¿por qué no? O sea, esta oclusión vascular genera una necrosis a nivel de un dedo de la mano, un dedo del pie, y entonces tenemos necrosis digitales. Otra expresión clínica son los rayos urticarianos, que se ven en algún tipo de vasculitis, y la livedo reticularis. Acá tienen una lesión muy típica. Esto tiene los 3 elementos: púrpura, pápula y necrosis. O sea, es una púrpura, fíjense la extravasación sanguínea, pero tiene pápula, o sea, es una púrpura palpable y en algunos lugares se ha necrosado. Esto es una púrpura palpable típica, prácticamente sin necrosis. Esto se llama púrpura equimótico-petequial. Otras imágenes relacionadas con estas púrpuras ya con imagen tipo ulcerosa, después vamos a ver otras. Esto es un rayo urticariano, esto es una púrpura urticariana, típica. Esto es una livedo reticularis, fíjense la cutis marmorata, fíjense el tramado que tiene, este enrejado de color rojo violeta, rojo azulado. Acá tienen otra, esto es muy frecuente de ver, esto es muy pero muy frecuente de ver. Acá tienen otra livedo reticularis. Acá lo que decíamos, necrosis digitales en los dedos de la mano. Fíjense esta necrosis en los dedos del pie. O sea, son manifestaciones cutáneas, pero de que hay una obstrucción vascular segura. Y también tenemos otras imágenes con úlceras, úlceras que se ven en miembros inferiores en la PAN, o sea, en la panarteritis nodosa. Ahora vamos a ver en forma global las manifestaciones sistémicas. Fíjense toda la lista de gama de presentaciones que puede tener una vasculitis. Tenemos
el síndrome de repercusión general, que ya lo sabemos de semiología, con astenia, anorexia, dinamia, anemia, etc. El síndrome febril, que en las vasculitis generalmente adopta la forma de síndrome febril prolongado, o sea, fiebre de origen desconocido. Las manifestaciones renales, glomerulopatías. Las manifestaciones pulmonares, que haya infiltrados, nódulos y o cavitaciones a nivel de uno o de ambos pulmones. Manifestaciones de rinosinusitis, muy común en el Wegener, por ejemplo. Manifestaciones oculares, que haya uveitis. Miocardiopatía, traducida por enfermedad coronaria. Piensen que esta es una enfermedad vascular, vasculitis, es vascular. Manifestaciones digestivas, dolores abdominales muy frecuentes de ver, por ejemplo en el Schoenlen-Henoch, o si no, cuadros de obstrucción intestinal, perforación intestinal y hemorragia digestiva, tanto alta como baja. Dentro del sistema nervioso puede haber una mononeuritis múltiple o una polineuritis a nivel bien periférico, y a nivel central va a haber manifestaciones de accidente cerebrovascular. Puede haber cuadros de artralgias, poliartralgias o oligoartralgias, y el fenómeno de Raynaud. Fíjense entonces la gama de manifestaciones clínicas sistémicas que pueden tener. Después vamos a ver en la segunda parte del video de vasculitis cuáles serían las más importantes, qué manifestaciones tienen y cómo las podemos agrupar. Bueno, acá tenemos un fenómeno de Raynaud, que recién lo acabamos de decir, ¿no? Es una manifestación sistémica. ¿Se acuerdan que ante la exposición de las manos al frío se produce una palidez, hay una constricción vascular, se produce una palidez, en pocos segundos aparece la cianosis digital, y cuando se expande el vaso, o sea, cuando vuelve a abrirse y se recupera la circulación, se vuelven de color rojo los dedos por la hipervascularización. Todo esto es transitorio, el fenómeno de Raynaud, que ya lo conocemos del año pasado de haberlo visto en la parte de cardiovascular. Pero a veces en estos casos de vasculitis el Raynaud provoca necrosis digital, como pueden ver ahí y como pueden ver acá, o sea, es un Raynaud necrotizante. Este es un paciente que tiene un cuadro de rinosinusitis, pero es una rinosinusitis agresiva, como se ve en el Wegener, en la granulomatosis de Wegener, con lesión ósea y aparición de ulceraciones en el exterior, a nivel al lado del ojo, ¿no? Esto es otra manifestación que se ve en el Wegener, que es la gingivitis granulomatosa, muy frecuente de ver en el Wegener. Esto es otra manifestación que es la destrucción, la ulceración del paladar duro. Fíjense el agujero que queda ahí en el paladar duro de este paciente con un Wegener. Otra manifestación, hay una destrucción a nivel de los huesitos propios de la nariz y de los cartílagos y genera, también se ve en esta vasculitis, lo que se denomina la nariz sencilla de montar, la nariz sencilla de montar, muy muy típica, no solamente de las vasculitis, lo van a ver en otras enfermedades de la medicina. Manifestaciones oculares infaltables, la uveitis, que ya algo hemos charlado de uveitis en las espondiloartropatías seronegativas. La uveitis la van a ver en el Wegener, pero no se crean que solamente es del Wegener, hay otras vasculitis que también cursan con uveitis anterior. Compromiso del sistema nervioso periférico, parálisis del ciático popliteo externo. Fíjense, el paciente camina con el pie caído, marcha punteante. Esa marcha punteante se denomina steppage. Es la parálisis del ciático popliteo externo. Infarto y perforación intestinal, otra manifestación clínica posible. Y ya para ir cerrando esta primera parte, fíjense, este señor, un hombre de edad, que tiene una cefalea temporal importante, y fíjense la arteria temporal qué marcada se ve, con un proceso inflamatorio crónico vasculítico. Esto es una arteritis de la temporal que, como dijimos, se puede asociar en un 50% con una polimialgia reumática. Bueno, y de esta manera terminamos la primera parte de vasculitis.